para las chicas que en este momento estén trabajando, estén haciendo algunas actividades, a lo mejor manejando, algunas de ellas se comunicaron, pero verán el video después y estamos tan contentas de poderles dar la bienvenida. Pero siempre nuestras reuniones las iniciamos con una oración, una gratitud a Dios. Y bueno, en esta noche le quiero pedir a mi amiga Connie si nos llevas en oración, amiga, y Claro que sí. agradeciendo la disponibilidad de Mónica de estarnos compartiendo este mensaje, que esta plática, charlas que las haces tan a gusto como para que tomemos un café o algo, ¿verdad? Miren, Gloria a Dios. no me Gloria a imiten, Dios. estoy tomando un Lipton, pero casi no lo tomo. Y aquí Jessica nos está mandando saludos. Hola a todas, ya estoy lista con mi pluma y papel. Muy bien, Amén. Connie, iniciamos. Claro que sí. Te damos gracias, Padre bueno y fiel, por este momento, Señor, tan especial que nos has dado. Gracias. Bueno, creo que a Connie le bajó poquito el volumen, así que agradecemos a Ah, Dios en el nombre de Jesús. Connie, ¿estás ok. ahí? Sí, sí. ¿Nos Ah, escuchó? no, ¿Qué pasó aquí? A ver. a ver, sí estás encendida, pero como que más cerquita. Ok. Bueno, tú dices si comenzamos en el nombre sea de Dios para ya no esperarnos tanto tiempo. Claro que sí, Connie, claro que sí. Gracias bienvenida por y estamos estar aquí. conectadas, gracias por cada una de ustedes. Adelante, Mónica, este lugar es tuyo. Gracias. Amigas, qué gusto verlas. En la ocasión pasada no pude tener abierta la cámara. Hoy ya nos aseguramos de que el internet estuviera funcionando, y me da mucho gusto poder saludarlas de nuevo. Ya estamos por terminar. Yo sé que han sido pues prácticamente 2 meses de esta serie, pero la verdad es que ha sido algo que el Señor, de manera personal, lo puedo decir, a mí me ha enriquecido. Y yo de verdad oro, créanme que oro, y en la mañana oraba y le decía, Señor, por favor, sé tú el que lleves a buen término este tema, porque sé que tú quieres hacer algo en la vida de todas nosotras, porque no soy yo enseñando algo, el Señor lo sabe, yo no tengo ninguna capacidad que no haya sido dada por Él. Y nada de lo que pueda salir de mí que sea bueno tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con Dios. Y yo anhelo con todo mi corazón que la bendición que el Señor ha ido dando a mi vida a través de leer, estudiar y conocer un poquito más sobre este tema, que a lo mejor es un tema que no es nuevo para ti, probablemente ya has escuchado, yo ya había escuchado de este tema hace tiempo, pero de la forma en la que el Señor ha sido tan bueno y ha abierto el entendimiento para poder saber cómo poder nosotros reflejar ese carácter de Cristo, independientemente del temperamento con el que nacimos. Y sobre todo que el Señor, cómo ¿cuál es esa fórmula? Que no es ninguna fórmula mágica, es una fórmula bíblica de cómo podemos nosotros cultivar y cómo podemos nosotros a través de la palabra ser llenas del Espíritu Santo para poder manifestar el fruto del Espíritu. Ya vimos, ya hemos hablado, ¿verdad? Y bueno, esta parte que es la primera parte ya del cierre, ya el próximo miércoles, primeramente Dios, cerramos, es de mi temperamento natural al carácter de Cristo. Ya hemos hablado, ya hemos conocido sobre los temperamentos, ya sabemos que el temperamento es nuestra marca de fábrica, que no fue un error, que Dios nos hizo así, que hay un propósito para mí. Sabemos que el carácter es la acumulación de todas las experiencias que nos tocó vivir de acuerdo con nuestro entorno, pero que es moldeable gracias al Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que esa parte, Dios no va a venir a cambiar mi temperamento, el Espíritu Santo no se va a pelear con mi temperamento porque Dios lo puso ahí y lo que Dios hace es perfecto. Y eso es algo de lo que hemos aprendido, a no compararnos, a no querer ser como,
sino aceptarnos porque somos una creación perfecta y con un propósito de parte del Señor. Entonces, estamos aprendiendo en esta primera parte ya del cierre que el Espíritu Santo no va a pelearse contra mi temperamento, no quiere cambiar mi temperamento, lo que quiere hacer es transformarlo para volverlo semejante al carácter de Cristo. Entonces, Dios nos creó con temperamentos distintos, hemos entendido ya cómo somos, ya entendimos cómo reaccionamos, por qué reaccionamos así, hemos profundizado en uno por uno, conociendo ya los cuatro temperamentos. También vimos ya en la sesión pasada las características del fruto del Espíritu. El Señor nos confirma, ¿verdad? Y nos enseña, ¿verdad? Que es un solo fruto, no son muchos frutos, no son 9 frutos, es un solo fruto y que el Señor no trabaja en parcialidades. No es posible decir, pues yo tengo amor, gozo y paz, pero la paciencia no me la toquen porque ahí sí, miren. No, no, yo no, la paciencia no, 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 el Señor trabaja en combo. Y qué bendición saber que no es algo que yo tengo que hacer, no es algo que va a ser en mis fuerzas, porque el fruto es del Espíritu. Lo que yo tengo que entender es cómo ser llena del Espíritu para que entonces el Espíritu pueda manifestarse a través de mi vida y entonces ser de bendición, no solo para mí, sino también para la gente que está conmigo. Entonces, otra cosa que tenemos que entender es el Espíritu Santo no va a trabajar igual con todas, gracias a Dios, porque la palabra del Señor dice que Él nos formó, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, no todas vamos a tener las mismas oportunidades y eso explica por qué Dios no usa solamente un molde para formarnos. El autor del libro que estoy leyendo, que ya les he compartido y en la próxima, ya en la última sesión voy a dejarles por ahí las fotografías del autor y del libro, que es el Manual de los Temperamentos de Tim LaHaye, y él es un pastor psicólogo cristiano. Explica que cada temperamento ya viene con fortalezas naturales. Si recuerdan, hablamos del fruto del espíritu, hablamos de que había 9 fortalezas en el fruto del espíritu y este autor las liga de acuerdo con las características de cada temperamento y nos explica que algunos, dependiendo del temperamento en el que nosotros estemos ya, que ya eso también ya lo descubrimos con un test muy sencillo y que de hecho en el libro viene ya un test un poquito más profesional para poder confirmar mi temperamento, aunque ya tenemos una idea. Pero él nos explica que hay ciertas fortalezas naturales del fruto del espíritu, pero también hay áreas débiles. No son como fallas, sino como lugares específicos que tenemos que identificar, porque es en donde Dios quiere trabajar por medio del fruto del espíritu. El Espíritu Santo no va a entrar a borrar lo que Dios diseñó. Acuérdense que el Espíritu Santo se comunica, no es así como que, ay, Dios la regó, déjame le borro. No, eso no es lo que va a hacer el Espíritu Santo, sino que va a entrar a fortalecer lo que yo no puedo producir por mí misma, porque no es parte de mis fortalezas en mi temperamento. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a hacer algo muy, muy concreto. Vamos a ver cada temperamento desde 2 ángulos. Las fortalezas naturales que tenemos, que están relacionadas con el fruto del espíritu, es decir, qué características del fruto me fluyen a mí con mayor facilidad. En mi caso, por ser melancólica, en algunos casos van a ser coléricas, sanguíneas, flemáticas. Y también vamos a ver cuáles son las áreas que necesitamos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, donde el temperamento, mi hombre natural llega a su límite y necesitamos ya ese toque espiritual. Todo esto está directamente conectado con todo lo que ya vimos la semana pasada en detalle de cada característica del fruto. Entonces, quiero aclarar algo muy importante para que nadie lo leamos desde la culpa. Acuérdense que eso es algo que hemos estado remarcando mucho desde que inició esta serie. No se trata, estamos aprendiendo a conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, lo que nos detona, lo que nos ayuda, pero no para vernos desde la culpa. Acuérdense que también algo clave que vimos en la sesión pasada es que si no reconocemos una situación, no vamos a poder avanzar a solucionarla. Si yo no reconozco un problema, no puedo solucionarlo porque no sé que tengo el problema.
Entonces, estamos avanzando a conocernos desde el amor, desde la compasión y desde la comprensión y desde el entendimiento de que Dios nos formó así, de que Dios nos ama y de que Dios quiere transformarnos. Entonces, por favor, nada de lo que vamos a ver aquí, de nuevo, ¿verdad? Lo leamos o lo sintamos desde la culpa, o que digan, uy, no, hombre, yo tengo más debilidades que fortalezas. No, hombre, yo fui la que menos, cuando me formé ahí en la línea de la paciencia, pues, ya llegué al final y no me tocó. O sea, no lo veamos así. Veámoslo como, gracias, Dios, gracias porque me estás revelando cuáles son las fortalezas que pusiste en mí, pero también me estás diciendo en qué quieres trabajar. Qué padre cuando Dios nos muestra el mapa, ¿sí? Porque luego de repente a veces Dios no nos da el mapa. Acuérdense que cuando Abraham le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, no le dijo todo lo que iba a hacer, no le mostró todo el mapa, ¿sí? Pero él confió en el Señor y bueno, ya sabemos cuál fue el resultado. Entonces también nosotros tenemos que confiar en el Señor y saber que hay un resultado. Entonces, vamos a ver, lo vamos a titularlo como fortalezas naturales y como áreas que necesitamos desarrollar, ¿ok? No es para compararnos tampoco, no es para decir yo estoy mejor, yo soy más atrasada, no, hombre, yo soy, sí soy un proyecto en proceso del Señor, pero no, hombre, no, el Señor conmigo tiene un problemón. Acuérdense que nadie de nosotros somos un problema para el Señor. El Señor ya tiene la solución. Solamente está que nosotros queramos confiar que lo puede hacer. Entonces, otra vez, no es una etiqueta, es un mapa. Es un mapa que nos va a ayudar a discernir dónde el Espíritu Santo quiere formar carácter en nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a ver, como en el orden que hemos estado llevando, primeramente el sanguíneo, cuáles son sus fortalezas naturales. Bueno, pues es el amor, el gozo y la bondad. Quien tiene amigos sanguíneos o quien es sanguíneo sabe bien que se les da. Tiende a amar con facilidad, a expresar gozo, son personas que normalmente siempre están bien contentos, bien gozosos, llegan y prenden el ambiente donde están, a mostrar bondad en sus relaciones. Estas áreas fluyen muy rápidamente en su forma de ser y le permiten conectar y servir y animar a otros con mucha cercanía, pero pues también tiene sus áreas a desarrollar en donde necesita la ayuda del espíritu, ¿verdad? Que es la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la fe y la templanza. Y no es porque algo esté mal, sino porque su excesiva emocionalidad intensa muchas veces necesita un poquito de dirección, estabilidad y dominio interior. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico es Marta de Betania, si ustedes recuerdan, Marta y María, las hermanas de Lázaro. Marta era muy servicial, expresiva, activa, amaba a Jesús y demostraba su amor haciendo y moviéndose y era la que andaba siempre asegurándose de que todo el mundo estuviera bien y los invitados y sirviendo y corriendo de un lado para otro. Pero cuando se sintió sobrecargada, su reacción fue expresar frustración y ansiedad. Ese era su temperamento reaccionando solo. Sí, Marta sin el control del Espíritu Santo. Jesús no apagó su disposición y su servicio, no la juzgó, sino que le invitó a concentrarse en algo más profundo, a detenerse, a pausarse, a aquietar su interior y a confiar. El mismo corazón dispuesto de Marta, pero ahora guiado por la paz y la fe que el Señor le invitó a conocer. Si en un ejemplo real, una persona, una mujer sanguínea, imaginemos una mujer que está en una conversación difícil con alguien cercano, su esposo, por ejemplo, una amiga, o alguien con quien sirve en la iglesia, o con una compañera, un compañero de trabajo. Esas personas por naturaleza aman, se involucran, quieren hacer todo y rápido quieren resolver los problemas porque no les gusta el conflicto. Su intención es buena. Sí, pero sin la guía del Espíritu Santo, pues pueden caer a veces en estos niveles de frustración cuando la tensión sube, su reacción es inmediata, así tan inmediato como es espontáneo su gozo, su reacción a veces puede ser inmediata y habla desde lo que siente en el momento. Y podría decir cosas de las que a lo mejor dices, híjole, me hubiera quedado callada. Como que, por ejemplo, no, es que pues siempre soy yo la que da más, o es que no es justo que lo veamos así, es que siempre lo hacemos, pero no es la primera vez que pasa, pues es que yo nada más estoy diciendo lo que siento.
habla rápido, se emociona, a veces puede estar sobreexplicando las cosas y después termina enredándose y dice, ¿por qué no me quedé callada? Y a veces hace que una conversación pues se puede intensificar más. Después, cuando todo se enfría, pues se da cuenta de que hubiera sido mejor quedarse callada. Ese es el temperamento sanguíneo actuando sin la dirección, pero con la guía del Espíritu Santo, el mismo temperamento puede tener un corazón rendido. Pensemos en esa misma situación que a lo mejor ahorita se te pudo haber venido a la mente, pero ahora con el corazón rendido al Espíritu Santo. Vas a sentir lo mismo. Amiga, no te quiero engañar. O sea, esto no es mágico de que, pues si yo soy una persona que sobrepienso las cosas, voy a dejar de sobrepensar. No. Si yo soy una persona que soy muy espontánea, voy a dejar de serlo. No. Sí, no, o sea, no, no, acuérdense, no, el Espíritu Santo no viene a cambiar. Sí, voy a seguir sintiendo lo mismo, voy a seguir manifestando las mismas reacciones porque voy a seguir siendo sanguínea, melancólica, flemática. Pero en el caso del sanguíneo, por ejemplo, ahora va a ser una pausa. Ya con el control del Espíritu Santo va a ser una pausa, va a orar internamente, va a respirar, va a escuchar antes de hablar. Y entonces cuando hable, hasta sus palabras van a sonar diferentes. En lugar a lo mejor de haber una queja, en lugar de, por ejemplo, decir, no, pues es que siempre es lo mismo, yo soy la que siempre tengo que estar ayudando y nadie más me ayuda, a lo mejor puede decir cosas como que esto me afectó, esto que está pasando me afecta, pero necesito que lo hablemos con calma para poderlo entender. Si te fijas que podemos cambiar de la queja a la comprensión mutua. O déjame explicar, a lo mejor una expresión ya controlada por el Espíritu Santo puede ser, quiero explicarte cómo me siento, pero no te quiero herir. Por eso déjame calmarme y ahorita lo podemos platicar. Dame un momento para ordenar lo que te quiero decir. Sí, porque otra vez, acuérdense que los sanguíneos son espontáneos y a veces precisamente ahí está donde a veces nos tropezamos un poquito porque no frenamos lo que tenemos que decir o no lo filtramos antes de hablarlo. Entonces ya con el Espíritu Santo controlando, bajo control, es como ya podemos nosotros sentarnos y podemos incluso cambiar nuestro vocabulario para no lastimar. Sigue siendo expresiva, eso no lo vas a perder, amiga sanguínea. Sigue siendo cercana, sigue siendo honesta, pero ahora tus palabras van a estar guiadas por paz y por templanza. No vas a reprimir lo que sientes, pero tampoco vas a permitir que la emoción gobierne la conversación. ¿Ok? No vas a dejar de ser tú, no te vas a volver fría, no te vas a volver distante porque no fuiste diseñada así. Simplemente vas a aprender a responder desde el corazón dirigido por el espíritu. Así como con Marta, el problema nunca fue su disposición y su amor, sino desde dónde estaba reaccionando, desde su frustración. Entonces el Espíritu Santo no va a apagar su temperamento, solamente le va a dar dirección, estabilidad y dominio interior. ¿Ok? Entonces, puedes hacerte estas preguntas. Si tú eres sanguínea, anótatelas por ahí para que después las medites. Cuando algo me duele, ¿estoy reaccionando desde lo que siento en el momento o desde un corazón guiado por el Espíritu Santo? O hay conversaciones en donde reacciono y hablo muy rápido para sacar lo que siento, pero deseo o te pasa muy seguido que de repente dices, híjole, me hubiera quedado callada o lo hubiera pensado un poquito más. Haz estas preguntas y analízalas. Y es ahí en donde tu oración tiene que ir dirigida al Espíritu para que entonces digas, Señor, quiero entregar esto, ayúdame a que el Espíritu Santo me pueda ayudar a controlar y a desarrollar estas áreas bajo tu control. ¿Ok? Entonces recordemos, no son etiquetas, simplemente es conocimiento, es revelación. Vamos ahora a ver a mi amiga, la colérica, eh, fortalezas naturales del temperamento colérico. Pues algunas de sus características es una tendencia clara a avanzar con fe, son personas que creen realmente en algo y van por ello, toman decisiones con firmeza, la templanza realmente no es un problema para una persona colérica en enfoque y en decisión. Por eso muchas mujeres coléricas son líderes de procesos, toman iniciativas y empujan cambios cuando otros dudan. Son esas personas, necesitamos realmente coléricos. Si no se imaginan, no habría iniciativas, no habría iglesias, no habría reuniones, no habría muchas cosas, porque
tienen ese empuje de parte del Señor. El Señor las diseñó de esa manera porque se necesitaba esa fe y esa templanza y esa decisión en donde otros temperamentos a lo mejor podemos dudar porque dices, híjole, y si me aviento y me sale mal, híjole, y si no lo hago así, no, mi amiga la colérica se ve y dice, es que el Señor nos va a respaldar. Y esa parte es buena, pero vamos a ver ahora las áreas a desarrollar que tiene o con las que el colérico, la colérica necesita trabajar. Esa misma fuerza, si no es guiada, ojo, a lo mejor puedes decir, oye, pero es que ahorita no necesariamente estoy batallando con eso. Bueno, probablemente es porque has estado conectada con el Espíritu Santo y el Espíritu ha estado trabajando en ti, pero a lo mejor hay otras de estas áreas en donde sí estás batallando. Esta misma fuerza que tienes tú como mujer colérica, cuando no es guiada por el Espíritu, puede generar tensión en las relaciones. Por eso, el colérico necesita que el Espíritu forme otras áreas del fruto. El amor expresado con ternura, la benignidad en tener un trato suave, la paz interior, la paciencia, la mansedumbre y el gozo, no para que te veas más débil, no quiere debilitar tu carácter, solamente quiere humanizar tu liderazgo. Un ejemplo bíblico y una aplicación práctica es el apóstol Pedro. Todos nos acordamos de Pedro. Pedro, ¿cómo era? Era impulsivo, era decidido, hablaba y actuaba con rapidez. Ese tomó la espada y hablaba antes de pensar, reaccionaba con fuerza y hasta cortaba orejas. Ese era su temperamento. Pero ¿qué pasa con Pedro después de que es llenado del Espíritu Santo? Yo creo que si nos acordamos de el Pedro de Hechos, totalmente diferente al Pedro impulsivo que conocimos en los evangelios. Pedro no dejó de ser líder. Recordemos que Pedro fue un líder muy importante en la expansión del evangelio. Pero su forma de liderar, una vez controlado por el Espíritu Santo, cambió. Pedro hablaba con autoridad, pero también aprendió a hablar con amor como lo hacía Jesucristo, con firmeza pero con mansedumbre. El mismo temperamento, pero ahora gobernado por el Espíritu. Vamos a ver en un ejemplo real, imaginemos una mujer colérica en una situación en donde algo no está saliendo como ella esperaba en el trabajo, en la casa, en un equipo, en la iglesia. Ella rápido, rápido, de manera instintiva va a buscar qué corregir y tiene la claridad para tomar decisiones. Pero sin la guía del Espíritu Santo actuando solo desde su impulso natural, pudiera decir cosas como, esto no está funcionando, hay que hacerlo así y sonar muy directiva o muy mandona, como decimos por ahí. ¿Sí? O, ¿sabes qué? Mira, ahorita no tenemos tiempo para discutirlo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, porque lo que quiere es solucionar y no toma en cuenta que muchas veces otros temperamentos pueden reaccionar negativamente a esa forma de hablar. O cosas como que, ay, mira, si nadie lo quiere hacer, pues déjame, lo hago yo. Y no lo está diciendo enojada, lo está diciendo desde su postura de una persona decidida porque ese es su temperamento. Su enfoque es resolver, pero muchas veces el problema es su tono, puede ser muy duro. El resultado es que en ese momento salen del apuro. Un colérico te va a sacar del apuro. El problema se resuelve, pero puede ser que las personas sean heridas en el proceso. Este es el colérico liderando solo desde su fuerza, desde su temperamento, desde su naturaleza. Pero con la guía del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entra a gobernar, esa misma mujer sigue siendo clara, sigue siendo visionaria, sigue siendo firme, pero sus palabras cambian. ¿Sí? Vamos, en lugar de las expresiones como las que acabamos de ver, podemos escuchar expresiones como, vamos a resolver esto, pero me gustaría escuchar primero tu opinión, algo que no haría un colérico no dominado por el espíritu. Sé que esto es urgente, pero lo podemos hablar sin lastimarnos. O, a ver, vamos a ver, antes de actuar, dime cómo lo ves tú. No va a dejar de liderar, pero va a ser inclusiva. Ya no va a liderar desde el control, sino desde el amor y la mansedumbre. ¿Ok? Así como Pedro, el problema nunca fue su liderazgo. Dios lo creó para ser un líder, sino desde dónde lo estaba ejerciendo. El Espíritu Santo no le quitó fuerza, sino que lo humanizó y lo convirtió en un líder con amor para hacerlo semejante a Cristo. Una pregunta detonadora que tú te puedes hacer, amiga colérica, es, a ver,
Cuando yo necesito resolver algo, ¿estoy liderando para avanzar rápido o permitiendo que el espíritu guíe también la forma en que me estoy dirigiendo a otras personas en el proceso de avanzar? ¿Ok? O otra pregunta que también te puedes hacer por ahí es, ¿mi manera de liderar acerca a las personas o solamente estoy logrando resultados y no me importa cómo está quedando el corazón de los demás? Estas preguntas te pueden servir para irte midiendo como si fuera un termómetro de cómo vas avanzando en este caminito de querer permitir que el Espíritu Santo gobierne tu temperamento. ¿Ok? Vamos a ver ahora a mi amiga, la melancólica, incluida su servidora. ¿Cuáles son las fortalezas naturales del temperamento melancólico? Algunas características del fruto del espíritu suelen expresarse, es que suelen expresarse con profundidad. El melancólico tiende naturalmente a la benignidad en el trato, a la templanza en el enfoque y en la toma de decisiones, a la bondad y a una paz interior reflexiva. Estas fortalezas le permiten ser sensible, profundo y cuidadoso en sus relaciones y decisiones. Pero, pues también hay un pero, ¿verdad? También enfrenta luchas internas muy específicas. Por eso necesita desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo amor expresado hacia otros, paciencia en los procesos, gozo sostenido, créanme que eso es una realidad, mansedumbre relacional y una fe práctica. No porque le falte espiritualidad, sino porque su tendencia a analizar, sobreanalizar y sobrepensar las cosas y a sentir todo tan profundamente puede hacerlo caer muy fácil en el desánimo o en una espera pasiva, lo que decíamos en un principio, ¿se acuerdan? La famosa parálisis por análisis. Un ejemplo bíblico muy claro de una persona melancólica es el rey David. David tenía una sensibilidad profunda, ¿quién no se acuerda de los salmos? Una vida emocional intensa y una gran capacidad de introspección. Amaba a Dios. Escribía salmos desde lo más hondo de su corazón y buscaba hacer lo correcto. Recordemos que David cada vez que era confrontado, ¿qué era lo primero que hacía? David se arrepentía, buscaba hacer lo correcto una vez que él descubría o se le descubría había sido su falta. Pero en momentos difíciles, David luchó con el desánimo, ¿sí? Que nos recuerda a Adulam, la espera y la fe en medio del proceso. Cuando el Espíritu Santo lo guiaba, esa misma sensibilidad se transformaba en adoración, esperanza y confianza. El mismo temperamento ahora sostenido por la fe y el gozo en Dios. Vamos a pensar en una mujer melancólica atravesando un proceso largo, una espera, una pérdida, una decisión importante que no se está resolviendo tan rápido como ella quisiera. Ella, acuérdense que el melancólico es el temperamento que siente muy profundamente y piensa en cada detalle y nunca deja de pensar. Sin la guía del Espíritu Santo, desde su temperamento, su diálogo interno, puede resultar es que las cosas no cambian, tal vez hice todo mal, acuérdense, es la queja, la autoculpa, el latigarnos, ay, que haber hecho mal, ay, no sé si vale la pena, no sé si después será bueno seguir esperando, se retrae porque se absorben sus pensamientos, se reflexiona, son personas que de repente están calladas y ni siquiera entiendes por qué están calladas. Y poco a poco, si no cuida eso, el desánimo empieza a gobernar su vida. Ese es un melancólico sostenido solamente desde la emoción. Con la guía del Espíritu Santo, la sensibilidad sigue ahí, porque Dios también necesita personas sensibles. Pero sus palabras y sus expresiones cambian. ¿Sí? Ahora, en lugar de quejarse y decir, es que no sé si vale la pena seguir esperando, ahora sus palabras pueden ser, ok, Dios, no entiendo todo el proceso, pero confío en ti. Este proceso está siendo difícil, pero sé, confío y que no estoy sola. Hoy elijo esperar con fe. No está siendo fácil, Señor, pero sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que tú estás conmigo. ¿Se fijan cómo empieza a cambiar el tono en lugar de la queja, del desánimo,
de estar siempre tirado, ahora sí como decía mi abuelita, tirados en el piso para que te levanten, empiezas a hablar ya desde una confianza en el Señor, no dejas a lo mejor de sentir, pero tu confianza empieza a ser cimentada en el Señor y eso empieza a hacer cambios en automático en el estado de ánimo. Ojo, no va a dejar de sentir, pero su esperanza ya no depende del tiempo, del ritmo, del proceso, sino del Señor. Así como con David, el problema nunca fue su sensibilidad, sino cuando se quedaba solo con su sensibilidad y excluía al Señor de sus planes. El Espíritu Santo no viene a apagar el corazón de la mujer melancólica, sino viene a fortalecer su fe, su esperanza y su gozo. ¿Qué preguntas te puedes hacer si eres melancólico para ver cómo va tu proceso emocional? Puedes hacerte una pregunta como, a ver, en tiempos de espera, cuando tengo que esperar, cuando no tengo toda la película enfrente, ¿estoy sostenida en el proceso con fe o estoy dejando que el desánimo gobierne mi interior y ando triste todo el tiempo y no tengo ánimo para nada y todo el mundo puede estar contento y yo no soluciono absolutamente nada preocupándome, pero me encanta estar preocupada? ¿O mi sensibilidad me está llevando a Dios o me está dejando sola conmigo misma? Estas son reflexiones, amiga melancólica, que tú tienes que estarte haciendo o preguntando para ver cómo estamos trabajando en desarrollar estas oportunidades que tenemos con ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, por último, pero no menos importante, vamos a ver el temperamento flemático. Las fortalezas naturales del flemático pues es la paz, tiende naturalmente a la paz interior. Creo que el flemático es el temperamento que vive en paz. Es la mejor muestra de paz que existe, a la paciencia en procesos, a la benignidad en el trato y a una bondad constante. Estas fortalezas le permiten ser estable, confiable y perseverante. Aun cuando otros se agitan o se desesperan. Cuando vemos a todo mundo vuelto loco y tú ves a una persona que está en santa paz, es flemático. Es la persona que viene a aportar esa paz y esa estabilidad que se necesita. Pero pues también tiene áreas a desarrollar con el Espíritu Santo. También enfrenta algunos desafíos. Por eso necesita desarrollar el amor expresado activamente, el gozo visible, la fe para poder avanzar. Acuérdense que también una de las cosas que le puede pasar al flemático, y lo veíamos cuando estábamos viendo sus características, es que se puede detener, se puede paralizar. Mansedumbre para poder tener bajo control su valor, su valentía y la templanza que lo impulse a la acción para que no se nos quede detenido. No porque le falte convicción, sino porque esa tranquilidad natural puede llevarlo a procrastinar, a postergar o a mantenerse siempre en un estado cómodo para vivir en paz. Un ejemplo bíblico claro en la Biblia, pues es Abraham. Abraham era un hombre tranquilo, paciente y perseverante, caminaba sin prisa, esperaba, obedecía. Imagínate a quien le dicen, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y con toda la paz del mundo, como diría mi abuelita, agarra sus chivas y se sale sin preguntar, oye, ¿a dónde voy? Y no llevo mapa. ¿Y qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? No registra la Biblia que haya hecho eso. Caminaba sin prisa, confiaba en el Señor, esperaba, obedecía, pero muchas veces le costaba avanzar sin ver primero. Dios lo llamó a salir, a moverse, a creer en promesas largas y procesos lentos. Cuando el Espíritu de Dios lo guió, Abraham no dejó de ser paciente, pero aprendió a caminar por fe. El mismo temperamento estable, pero ahora activado por la obediencia y la confianza en Dios. Vamos a ver un ejemplo real que pudiera ser una mujer flemática. Frente a una decisión que requiere acción o una conversación pendiente, acuérdense que también hemos hablado que son las que evitan las conversaciones difíciles porque no se quieren meter en problemas. O a lo mejor tiene que hacer un cambio necesario o dar un paso de fe. Es una persona por naturaleza tranquila, reflexiva y quiere evitar los conflictos. Sin la guía del Espíritu Santo, desde su temperamento puede decir o pensar, ay, después lo hablo. O, ay, me puede esperar, hombre, no es tan urgente. O, mejor me espero la otra semana. O es, ay, mira, ¿sabes qué? Lo que más me interesa a mí es mantener mi paz interior. Yo no quiero tener esta discusión, pero muchas veces puede posponer cosas que Dios le está pidiendo enfrentar. Ese es el flemático quedándose en su comodidad
sin accionar con lo que el Espíritu Santo le dice o le pide o lo quiere guiar. Con la guía del Espíritu Santo, cuando entra el Espíritu a gobernar, la persona va a seguir siendo calmada, va a seguir amando la paz, pero ahora va a poder avanzar. Sus palabras, sus expresiones van a cambiar. Ya no va a decir, ay, mejor me espero, lo dejo la otra semana, no quiero tener problemas. Va a poder decir o va a poder expresarse con, sabes que esto me cuesta, pero con la ayuda de Dios voy a dar el paso. O voy con calma, pero voy decidida a hacer las cosas. O va a tener o va a seguir practicando esa confianza en Dios, pero en lugar de quedarse paralizada, va a actuar. No va a perder su paz, pero la va a usar como base para moverse en la fe. Es así como Abraham, el problema nunca fue su calma, sino quedarse detenido en ella. Así que el Espíritu Santo no te va a venir a quitar la paz, eso te lo dio, ya te lo regaló, sino que la va a convertir en obediencia y acción con propósito. ¿Ok? Acuérdense que en el flemático la mansedumbre bíblica no es pasividad, es fuerza dirigida por Dios. ¿Cuáles son algunas preguntas detonadoras, amiga flemática, que te pudieras hacer para ver cómo vamos avanzando? Pudieras preguntarte algo así como, ¿hay algo que Dios me está pidiendo que enfrente o decida, pero sigo postergando porque quiero mantenerme en mi zona de confort? O otra pregunta también, a ver, ¿estoy usando mi paz para confiar en Dios o para evitar dar pasos que me incomodan? Es decir, estoy poniendo la paz de pretexto cuando ya sé que tengo que enfrentar una situación o realmente estoy procrastinando la situación. Entonces, esas son preguntas que yo puedo estarme haciendo como termómetro para poder medir cómo voy avanzando en las áreas que el Espíritu Santo necesito que desarrollen en mí. Entonces, estas preguntas que les he estado compartiendo no son para juzgarnos, ojo, sino otra vez son como un termómetro para dejarnos guiar, donde el Espíritu nos muestra algo que Él mismo quiere formar. ¿Ok? Y bueno, también hablamos de que vamos a compartir cómo Jesús es el equilibrio perfecto o fue el equilibrio perfecto de los cuatro temperamentos. Y cuando vi esta parte, me encantó conocer cómo como una personalidad, un hombre, porque Jesús fue en su etapa de hombre, él pudo dejarnos evidencia de que sí es posible ser controlados por el Espíritu Santo. Sí es posible aceptar esa invitación de Jesús cuando dice, imítenme a mí. ¿Sí? Entonces, Jesús es el equilibrio perfecto en de estos cuatro temperamentos. Pero es importante también que recordemos que nuestro modelo no es un temperamento perfecto, sino que Jesucristo es una persona perfecta. Él no fue dominado por un solo temperamento. Él manifestó lo mejor de todo, siempre guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién fue Jesús el sanguíneo? Vemos rasgos del sanguíneo cuando Jesús se acercaba a las personas con calidez y con conexión. Recibía a los niños y los abrazaba, se relacionaba con pecadores y marginados y lo hacía con gracia. Tenía expresividad y cercanía, pero no era impulsivo, todo lo hacía bajo control. ¿Quién fue Jesús el colérico? Bueno, pues ¿quién no se acuerda de Jesús con firmeza y autoridad cuando confrontaba el pecado y lo lideraba con decisión? ¿Quién no recuerda el pasaje de cuando limpia el templo y lo hace con autoridad? Pero recordemos algo clave, nunca atacó a la gente, él atacaba lo que estaba mal. Habló con claridad y valentía a los líderes religiosos de tal manera que no pudieron refutarle nada de lo que él decía. Tenía fuerza y liderazgo sin ser duro y sin dejar que el orgullo lo dominara. Jesús el melancólico. Vemos profundidad emocional y sensibilidad en su compasión. Cuando lloró por Lázaro, cuando estuvo en el Getsemaní, se conmovió con la multitud. ¿Cuántas? La Biblia registra dos ocasiones en donde le decían los discípulos, Señor, oye, ya es tarde y hay mucha gente, pues ¿qué vamos a hacer con ellos? Pero el Señor decía, no, ¿cómo los vamos a mandar a su casa sin comer si aquí han estado todo el día? Sí, o sea, esa profundidad de pensamiento, esa necesidad de ser movido a la misericordia, era Jesús actuando como una persona melancólica, pero nunca se desanimó.
Jesús y el flemático. Jesús, vemos calma, vemos dominio, vemos estabilidad en medio de la presión. Caray, por todo lo que el Señor Jesucristo pasó cuando él era, cuando, o sea, él era inocente, fue aprendido, fue azotado, coronado de espinas y cuando fue interrogado, podemos ver en las respuestas que les daba paz. Él no trató de defenderse, pero siempre fue firme y permaneció en paz durante todo ese proceso. Durante las tormentas, ¿quién no recuerda las tormentas cuando lo tuvieron que despedir? Hasta estaba dormido en medio de la tormenta, ¿sí? Y cuando despierta, ¿cómo responde con serenidad en la tormenta, así como respondió con serenidad durante su juicio? Él vivió paz y mansedumbre sin ser pasivo. Jesús muestra que el equilibrio no está en cambiar el temperamento, sino en vivir. Fíjense bien, porque esta es una clave. Totalmente, esta es la palabra, totalmente rendidas al Espíritu Santo. No estamos llamadas a parecernos las unas a las otras, estamos llamadas a parecernos a Cristo. ¿Ok? Jesús es el equilibrio perfecto, carácter formado, emociones sometidas y una vida guiada por el Espíritu. ¿Ok? Ser llena del Espíritu Santo es igual a temperamento bajo control. Y eso es lo que vamos a ver ya como cierre la próxima semana. ¿Cuáles son esos pasos para yo poder primero ser llena del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo permanecer en el Espíritu Santo? Y cada cuánto le tendría yo que pedir al Espíritu Santo que me llenara. Esa fue una pregunta que yo leí en el libro y dije, ah, caray, qué interesante, no se me hubiera podido ocurrir. Pero vamos a verlo eso en el cierre de la próxima semana. Ahora sí que para que no se me desconecten, muchas gracias por haber estado acompañándonos hasta el día de hoy. Ya estamos por cerrar y de verdad que la parte que viene es una parte crucial porque ya sabemos todo esto. El qué ya me lo sé, mi temperamento ya me lo sé, pero el Señor ahora quiere enseñarnos el cómo. Ok, esto está padrísimo, pero ¿cómo lo hago? Entonces vamos a conectarnos la próxima semana que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a ti y a mí también cómo hacerlo, cómo permanecer conectadas a Él. Déjame te anticipo y no estoy haciendo spoilers. No es una receta de Pinterest que podemos hacer rápido y guardar por ahí en mis notas, y la voy a disfrutar rapidísimo. Para muchas de nosotras va a ser un proceso, pero tenemos dos opciones, amiga, o lo hacemos o no lo hacemos. Si no lo hacemos, podemos seguir batallando con todo lo que hemos batallado hasta ahorita, pero si lo hacemos, podemos ganar mucho. Imagínate poder tener todo nuestro temperamento bajo control y poder experimentar, primeramente para mi bendición, esos 9 frutos del Espíritu Santo y también ser de bendición para otros. ¿A poco no es algo que quisieras tener? Yo sí quisiera y espero que tú también. ¿Qué te parece si para despedirnos vamos a hacer una oración para desde ahorita ir preparando nuestros corazones para ir rindiendo nuestros temperamentos al Espíritu Santo? Señor Dios, venimos delante de ti tal como somos. Gracias, gracias porque no nos creaste por error, porque nuestra forma de ser, nuestro temperamento fue parte de tu diseño perfecto. Hoy reconocemos que cada una de nosotras ama, piensa y siente y reacciona de manera distinta, pero todas y cada una de nosotras necesitamos de ti por igual. Señor, te entregamos nuestras fortalezas, esas áreas donde somos ágiles, expresivas, firmes, profundas o estables. Gracias, Señor, porque tú nos las regalaste, pero no queremos depender de ellas sin tu guía, sino usarlas para glorificarte, porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene solo de ti. Pero también, Señor, también te queremos rendir nuestras debilidades, esas áreas donde reaccionamos, donde nos desesperamos, nos ofendemos, nos detenemos o perdemos el ánimo. No las vemos como fallas, sino como lugares donde tu espíritu quiere obrar. Espíritu Santo, te pedimos, forma en nosotras el fruto que tú produces, ese amor que sana, ese gozo que sostiene, esa paz que gobierna, esa paciencia que persevera, esa benignidad que cuida, esa bondad que vive con integridad, esa fe
que confía aún sin ver, esa mansedumbre que responde con carácter y ese dominio propio que protege nuestro corazón. Te rendimos desde este momento nuestro temperamento, no para dejar de ser quienes somos, sino para convertirnos en mujeres más parecidas a Cristo. Gobierna nuestras reacciones ante nuestras palabras, nuestras decisiones antes que nuestras emociones y nuestro carácter antes que nuestras circunstancias. Hoy Hoy elegimos caminar llenas de tu espíritu, confiando en que tú continúas la obra que comenzaste en nosotras. A ti y solo a ti sea toda la gloria en nuestras vidas, en nuestras relaciones y en nuestro proceso, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Querida amiga, no te desconectes. La próxima semana el Espíritu Santo quiere darnos la clave para poder vivir en la plenitud del fruto del Espíritu Santo y en la plenitud de su voz. Dios te bendiga. Bueno, ¿cuántas hicieron ahí anotaciones? Muchas cosas que aprendimos el día de hoy, recordamos el día de hoy. Qué maravilloso estar en los brazos de un Padre Celestial que está interesado en nuestro crecimiento, interesado en nuestra vida. Qué maravilloso tema y tiempo hemos pasado. Gracias, Mónica. Gracias a Gloria cada a una Dios. de las que se conectaron. Por aquí estuvimos conectadas 24 personas entre Zoom y Live y sé que muchas otras verán posteriormente el video. La obra que el Señor ha iniciado, nada la puede parar y eso es obra de su Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo no es hablar de así, una fuerza así como mística, que no, es Dios mismo, es Dios mismo, poderoso para hacer tantas cosas, nos guía a toda verdad y creo que hablamos de Dios y hablamos de Jesús, pero casi no hablamos del Espíritu Santo y su maravillosa obra. Y no es religión, es una relación con Dios. Y al hablar de Dios, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que podemos estar conectadas, creciendo juntas. Por ahí se está preparando algo muy bonito para cada una de ustedes que vive en Nuevo Laredo y las que estén conectadas de fuera. Estaríamos haciendo un live o Zoom. Esto es por allá, por el mes de mayo. Estamos organizándonos. Pensaríamos que falta mucho, pero se vienen los días muy rápido, pero queremos organizarlo con mucho amor y cariño y el objetivo es hacerlo en presencial, conocerlas, abrazarnos, conocernos y fortalecer este grupo que ha iniciado en el corazón de Dios. Que tengas una maravillosa noche. Agradecemos todas sus peticiones, todos sus saludos diarios que nos dan a través del Zoom, en el grupo de WhatsApp. Ahí todos los días compartimos un devocional. Y yo quiero agradecer a cada una de las líderes porque cada una de ellas está encargada de un día diferente. Y claro que Dios ha hablado a nuestros corazones en cada uno de esos mensajes o reflexiones que ustedes ponen ahí. Dios sigue amándote, aunque tú te veas a ti misma y digas, pero qué ama, ¿verdad? No, ama la obra preciosa que está haciendo en ti y en mí. Así que, mujeres, amigas, que tengan una excelente noche. Tú que te conectas después y nos miras, te mandamos un abrazo y nuestra oración es de que perseveres en Jesús, que perseveremos en Cristo. Gracias, Mónica. Gracias, Maribel, Marlene, Connie, Zaira, Jessica, Ruth. Saludos. Por ahí saludos también a Abigail Garza, a nuestra amiga Carmen desde Panamá. Le mandamos un saludo. Mónica por acá. Y bueno, tenemos a muchas conectadas en el live. Queremos que pasen una buena noche, un descanso. Y por ahí pónganos sus comentarios. Algunas se conectaron por primera vez el día de hoy. Pedimos a Dios que esta sea la punta, ¿verdad? De esa conexión continua. Cada miércoles nos vemos y es un maravilloso pretexto para estar juntas caminando con Jesús. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Bye bye.
Ah.